Muy interesante me pareció lo que Víctor estaba diciendo sobre la palabra, ¿verdad? Y siempre traemos la palabra de Dios tiene una respuesta, tiene una razón para nosotros en todas las cosas. Así debe ser. Y qué bueno, qué distinto es que nosotros tenemos esa luz en nuestra vida, de la vida de una persona que ignora, tal vez porque prefiere ignorar esta palabra, ¿verdad? Esta palabra de vida. Y además me pareció como solo mencionar, me pareció muy más interesante todavía porque en el pasaje que hoy les propongo leer en Efesios capítulo 3, habla de muchas cosas, pero yo quiero concentrarme precisamente en la palabra escrita de Dios, ¿sí? Ya que aquí una porción de lo que Pablo dice nos habla de eso. Les invito a leer, hermanos, en Efesios capítulo 3, versículos 1 hasta el 13. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 13. Así dice la palabra de Dios. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Gracias a Dios por su rica y eterna palabra. Por esta causa, así comienza esta porción que hemos leído. Esta causa a la que se refiere es que nosotros, por medio de la cruz, hemos sido reconciliados con Dios. Eso es lo que ha venido desarrollando en las secciones anteriores a esta y sobre lo que ya nos hemos venido refiriendo en los domingos anteriores. Nosotros, por medio de la cruz, hemos sido reconciliados con Dios en un solo cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y por medio de Él, por medio de Cristo, tenemos entrada al Padre, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y estamos creciendo
o siendo edificados sobre el fundamento, la piedra angular que es Jesucristo mismo. Esa es la causa por la cual aquí el apóstol Pablo sigue alentándonos a no desmayar, como leímos en el versículo 13. A no desmayar. Las cosas que él escribió son las que le fueron declaradas por revelación. Y dice en el versículo 4, releo ahora, dice, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Aquí es donde quiero detenerme hoy, hermanos. Quiero detenerme y concentrar un poco en esto, la exposición en el breve tiempo que tenemos. Lo que conocemos como la palabra de Dios o la Biblia, las Santas Escrituras. Esto, hermanos, esta colección de 66 libros se escribió, ustedes saben, en un periodo de aproximadamente 1500 años. Ese es el tiempo que llevó escribir esta palabra, esta tan rica e incomparable palabra de Dios. Dicen las propias escrituras que nunca los escritores dijeron lo que tenían en su voluntad humana. O sea que no escribieron lo que querían ellos solamente según su parecer, sino que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso está en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Nunca trajeron lo que ellos querían traer, es lo que ellos querían escribir, sino que lo que el Espíritu Santo les decía, les inspiraba o les soplaba. Porque el común de la gente ignorante de la palabra suele decir, no, pero eso escribieron hombres nomás, ¿verdad? Escribieron hombres, pero no hombres nomás. Hombres siendo inspirados o recibiendo de Dios lo que tenían que escribir. Así nos declara la propia Escritura. En la carta a los Romanos también, en el capítulo 15, versículo 4, si ustedes quieren pueden mirar. Y si les paso porque voy un poco rápido, entonces después pueden, algunos toman nota y otros pueden mirar también en la grabación que tenemos. Tenemos esa posibilidad hoy por hoy. En Romanos capítulo 15, versículo 4, leemos que las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Estamos hablando de la palabra de Dios, así tomando en cuenta esto que aquí dice Pablo, que me fue declarado el misterio como antes lo he escrito, dice, leyendo lo cual podéis entender. Aquí nos está invitando a leer estas cosas que escribió él como inspirado por Dios, como uno de aquellos 40 hombres que fueron inspirados por Dios para escribir lo que nosotros hoy tenemos aquí como la Biblia. También en San Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? ¿Para qué se escribió?
¿Y por qué no se escribieron todas las otras cosas? Y bueno, ahí en el Evangelio de Juan también dice que no iba a haber lugar para escribir todas las cosas. Pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, seleccionó aquellas cosas que iban a ser escritas. Porque estas se escribieron para que pudiéramos creer. Porque al creer tenemos vida en su nombre. Otro versículo que también ustedes conocen, que está en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, tan trascendente es la fe para nosotros, porque por la fe accedemos a la gracia de Dios. El que oye y cree, es el que oye mi palabra, dice el Señor. ¿Sí? No cualquier cosa, no cualquier cuento, cualquier fábula. Aquel que cree por alguna razón que no es la que está revelada en la palabra de Dios, o tiene una fe falsa o tiene una fe insuficiente todavía para salvarse. ¿Sí? De hecho, el hombre comienza naturalmente a creer que Dios existe. ¿Sí? Aunque eso no esté escrito en la palabra de Dios, está escrito, todo eso está escrito en las cosas creadas. ¿Sí? Nosotros ya podemos advertir, podemos darnos cuenta, podemos discernir ya que hay un Dios que creó todas las cosas. Y todas las cosas creadas nos revelan eso. ¿Sí? Hay un versículo en el libro de Job que dice, preguntarle a los animales. ¿Sí? Preguntarle a ellos, ellos saben, ellos te van a declarar que Dios les hizo. Sí, porque cuando miramos cómo están diseñados cada uno de ellos, tenemos que únicamente concluir, si es que somos honestos en nuestro razonamiento, que eso no puede haber sido hecho sin la intervención directa de un diseñador inteligentísimo. El hombre no puede hacer algo mínimamente similar a lo que Dios creó, especialmente hablando de la vida. Una célula o un embrión vivo no puede crear el hombre. Pero aún así, la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios predicada, cuando es oída por el hombre, es que el hombre es movido a creer. Y creyendo es que tenemos vida en su nombre. Entonces estoy exponiendo estos textos para iluminar más todavía lo que dice Pablo, que leyendo la cual, dice, podemos entender lo que fue revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. En este caso que Pablo está tratando es respecto a nuestra participación o nuestra inclusión, como que nosotros provenimos del mundo gentil, ¿verdad? No de aquel que al principio fue llamado a ser el pueblo de Dios, que fue el pueblo hebreo. Nosotros estábamos lejos de eso, estábamos fuera, apartados, pero aquí se nos revela por medio del apóstol Pablo que nosotros también somos participantes, somos llamados a ser participantes de ese pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios, que es la iglesia, llamados a la compañía de los santos redimidos por gracia, por medio de la cruz de Cristo. La palabra revelada de Dios, las cosas que se escribieron, dice, como ya hemos leído, para nuestra enseñanza, para que creamos y para que creyendo tengamos entonces la salvación, podamos ser justificados, tengamos vida eterna. Todo eso dice así claramente la Escritura. Y para que, también dice así, también leímos, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
no solamente para ser salvos, también para que tengamos una dirección en nuestra manera de vivir y para que también tengamos consolación por medio de las Escrituras, consolación y esperanza. Hay tantas cosas que suceden en el mundo que nos traen aflicción y no tendríamos nosotros consuelo si no fuera por la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, algo que sucedía en los primeros años de la iglesia, eso podemos leer en la primera carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Es que, por supuesto, los primeros cristianos comenzaban a morir, ¿verdad? Pero a ellos se les estaba diciendo que el Señor iba a regresar. Y los hermanos empezaban a ver que sus familiares morían, ¿verdad? ¿Y qué iba a pasar con ellos? ¿Qué iba a pasar con los que ya murieron? Se preguntaban. Entonces, el Espíritu inspiró a Pablo a escribir esas palabras que tenemos, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, y les dice: hermanos, no se entristezcan ustedes por los que están muriendo, así como se entristece la gente que no tiene esperanza. Esto es lo que va a suceder con ellos, le dice. Entonces le dice: los muertos en Cristo, cuando el Señor venga, ellos van a resucitar primero, y después los que estemos vivos. Y así les decía: aliéntense con estas palabras. La palabra de Dios es la que necesitamos y se nos provee para que podamos creer y ser salvos, para que sepamos cómo tenemos que andar y para que tengamos consuelo y esperanza. Así como decía Víctor, para nosotros todo es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos guía, nos dirige en todo lo que tenemos que hacer, en todas nuestras decisiones. Dios mismo es el que da el mayor crédito y la mayor honra a su palabra más que a cualquier otra cosa, hermanos. Dios mismo es el que coloca en esa posición de honra a su palabra. No hay nada, ninguna cosa, por más impresionante o impactante que pueda suceder en la vida, que tenga el valor y la posición de honra para Dios como su palabra. Lastimosamente, los que profesan ser cristianos, muchas veces nos descuidamos o se descuidan de esta palabra de Dios y menosprecian la palabra de Dios y subordinan la palabra de Dios, aunque dicen que creen todavía en la palabra de Dios, subordinan esta palabra revelada y escrita a cosas que suceden. Por ejemplo, se da más importancia a señales, visiones, sueños o lo que sea que a la misma palabra del Señor. Quiero llevarles por un momento, hermanos, al Antiguo Testamento, al libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 23. Esto que dice en el libro de Jeremías capítulo 23, versículos 26 hasta el 29, quiero compartir y después saltar a un versículo un poquito más adelante. Dice así: Jeremías capítulo 23, versículos 26 al 29. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el
trigo, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Y en el versículo 32, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Hay un relato también al que quiero traer nomás a la memoria. Si ustedes quieren mirar o estar repasando, está en Lucas capítulo 16, desde el versículo 19 al 31. Ese es un relato que hizo Jesús. Conocemos como Lázaro y el rico, ¿sí? Y algunos conocen como el rico Epulón, ¿sí? Epulón no era el nombre de ese rico, pero quizá alguna vez hayan escuchado. Epulón no es un nombre, sino que es una característica de aquel hombre, ¿verdad? Quiere decir alguien que vive en esplendidez y banqueteando, eso quiere decir. Bueno, ¿qué es lo que conocemos a través de aquel relato del rico y Lázaro? El rico dice que había vivido su vida entre lujos y banquetes, mientras que Lázaro estaba ahí mendigando y lleno de llagas, ¿verdad? Y después murieron. Y bueno, Lázaro estaba en el seno de Abraham, pero el rico, que había vivido en su vida entre lujo y banquetes, ahora sufría tormentos en el Hades y pide a Abraham, le pide a Abraham que envíe a Lázaro a hablar a sus 5 hermanos, porque yo tengo 5 hermanos, dice, y hermanos del rico, para que ellos no vengan también a parar aquí a este lugar. Esa era la súplica que hacía este rico en el relato que hace el Señor. Nosotros creemos que posiblemente hasta ahora Él sigue suplicando esto, ¿verdad? Y sigue, así como no solamente Él, sino que muchos que han partido y están en un lugar de tormento, seguramente que quieren que sus hermanos, que sus parientes escuchen la palabra de Dios para no ir a ese mismo lugar. ¿Qué sucede en esa conversación, en ese diálogo? Abraham le dice que sus hermanos, los hermanos de aquel hombre, tienen la escritura, le dice, tienen a Moisés, tienen lo que escribió Moisés, tienen lo que escribió los profetas, que le escuchen a ellos, dice. Pero el rico le dice a Abraham que si un muerto se levanta y les va a hablar, ahí ellos se van a arrepentir. La respuesta final de Abraham es muy significativa. Y porque Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco van a arrepentirse si va uno de entre los muertos a hablarles. Hermanos, ninguna cosa que suceda, por más, así como les decía, por más impresionante que sea, es tan poderosa, y a ninguna cosa Dios le da el valor y el poder que le da a su palabra para la conversión, para la santificación, para el consuelo, para el fortalecimiento del hombre y de su iglesia. Su palabra es, hermanos, la herramienta. De hecho, en la armadura del cristiano, la palabra de Dios también es el arma que el hombre tiene para luchar, el Hijo de Dios, ¿sí? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice, que tenemos que tomar en esta batalla. La palabra de Dios tiene el poder para hacer nacer de nuevo, es viva y eficaz.
Por eso dice en el Salmo 138, 2, Salmo 138, 2, dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Si nosotros pensamos que poco a veces estimamos esta palabra, hermanos, y cuánto Dios ha honrado a su palabra, y Dios honra a su palabra. Hebreos también, capítulo 2, versículos 1 al 3. Hebreos, capítulo 2, versículos 1 al 3, les comparto. Y dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Sí, oyeron y testificaron de estas cosas. Dios y después sus testigos certificaron su palabra, y el que no cree a su palabra le hace a él mentiroso. El Salmo 119, en el versículo 55, Salmo 119, versículo 55, dice que lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Así es, hermanos. Salmo 119, 155. No buscan sus estatutos, y entonces, así de simple, la salvación está lejos de ellos, dice el Señor. El impío, el inconverso, tiene que saber que no va a encontrar salvación si no escucha y no obedece el evangelio predicado por los que proclaman las Escrituras. Una religión no salva, un culto de milagros no salva. Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Es necesaria la predicación de la palabra de Dios. Por eso en Romanos 10 también dice, ¿y cómo van a escuchar si no se les predica? Sí. Tiene que ser predicada la palabra de Dios. El creyente también debe saber que el justo por la fe vivirá, y la fe es siempre por oír la palabra de Dios. Ya vimos recién Romanos 10, 17. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen. Y también está en Mateo 4:4, dice, y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No menospreciemos la palabra escrita de Dios, hermanos. Este es nuestro alimento, es nuestra luz, es nuestra dirección. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, dice el Salmo 119. Versículo 97. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. ¿Amamos nosotros así, hermanos, la palabra de Dios? Y meditamos en ella todo el día, o por lo menos todos los días, un poco en esta palabra. Gracias a esta palabra es que tenemos en Cristo Jesús seguridad
y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Fortalezcámonos en la gracia y la fe, nutriéndonos y animándonos y siendo instruidos y consolados cada día en su palabra. Aquí el pasaje que leímos, Pablo les dice que se fortalezcan, que no desmayen ustedes por causa de las cosas que están pasando, dice. ¿Sí? Tenemos que ser fortalecidos en su palabra. Y más nosotros en estos tiempos, si ustedes pueden, si estamos con los ojos abiertos y vemos las cosas que suceden y las cosas que se deciden así a nivel global, mundial, y las que deciden en la Organización de las Naciones Unidas y esas cosas, nos asustamos, ¿verdad? ¿Qué cosas deciden? Qué terribles cosas. Pero nosotros tenemos que consolarnos y fortalecernos en las Escrituras, dice el Señor. Solamente en nuestra fuerza nosotros no podemos y vamos a desmayar y vamos a desanimarnos. Las tribulaciones de la vida nos van a aplastar y nos aplastan. Y cuando recrudezcan las persecuciones, no podemos sostenernos sino es en la esperanza de la palabra del Señor, en las promesas del Señor. Solamente la palabra de Dios es el arma para luchar. Es la espada del Espíritu en la batalla espiritual que peleamos, hermanos. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias por estas bellas palabras de vida. En ellas encontramos gozo y paz. En ellas tenemos consolación. En ellas tenemos esperanza firme, seguridad, certeza, Señor. Padre nuestro, que cada uno de tus hijos y tu iglesia, Señor, amemos tu palabra y la busquemos así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Señor. Padre, te damos gracias y damos la honra a tu nombre y a tu palabra, así como le has dado, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.